¿Alguna vez te has cuestionado si tus oraciones realmente llegan hasta Dios, o si se pierden en el aire sin ser atendidas? Seguramente, en esos momentos de incertidumbre, cuando has orado durante largo tiempo sin sentir una respuesta clara o esa paz profunda que otros describen, el corazón se siente cargado y las dudas comienzan a acechar. Justamente en esos instantes de aridez espiritual, las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila nos ofrecen una luz de esperanza y comprensión. Santa Teresa, reconocida como doctora de la Iglesia y gran maestra de la vida interior, conoció bien ese sentimiento de silencio divino. Durante su vida en el convento, hubo temporadas en las que la oración se sentía seca y las palabras parecían chocar contra las paredes de su celda sin eco. Pero fue en esos desiertos espirituales donde ella comenzó a descubrir una verdad profunda. Dios responde siempre, aunque no sea con las señales que esperamos, sino con gestos tan delicados que a menudo pasan desapercibidos. Ella misma narró cómo una noche, tras semanas sin sentir consuelo en su plegaria, experimentó una presencia silenciosa y sutil que cambió para siempre su forma de entender la oración. No fue una voz ni una luz, sino una suavidad invisible, que tocó su alma y le dio fuerzas para continuar. De esta experiencia nace una enseñanza fundamental: el silencio de Dios no es su ausencia. Y en medio de ese misterio, Santa Teresa identificó 3 señales que confirman que nuestras oraciones son escuchadas, incluso cuando no lo sentimos. La primera señal es una paradoja maravillosa: el deseo de orar crece en lugar de disminuir. ¿Te ha pasado que mientras más oras, más sientes la necesidad de seguir hablando con Dios? Esta sed espiritual creciente no es un problema, sino una bendición. Santa Teresa explicaba que el alma que realmente ora no puede dejar de hacerlo, porque el Espíritu Santo despierta en ella un hambre profunda que solo Él puede saciar. Es como si cada oración plantara una semilla de eternidad dentro de ti, que crece y se fortalece con cada instante de diálogo con lo divino. Ella advertía, sin embargo, que esta sed no debe confundirse con un simple anhelo emocional por experiencias extraordinarias. Es un impulso real y santo, que indica que tu alma está en camino, preparándose para recibir gracias mucho mayores de las que puedes imaginar ahora. Si alguna vez te sientes vacío o desconectado en la oración, recuérdalas. Palabras de Santa Teresa: ese impulso misterioso que te lleva una y otra vez a tu rincón de oración es el primer signo claro de que Dios está actuando en ti. Esa nostalgia que no se calma y que te mueve a buscar a Dios una y otra vez es la huella de su presencia en tu corazón. En nuestro próximo encuentro, te contaré cuáles son las otras 2 señales reveladas por Santa Teresa, que nos aseguran que nuestras plegarias no solo llegan, sino que están transformando profundamente nuestra vida interior, aun cuando nada parece cambiar a simple vista. Porque la fe, como ella enseñó, es descubrir en el silencio de Dios la fuerza más poderosa que sostiene el alma. La verdadera hambre de Dios no busca grandes señales, ni pide milagros espectaculares, ni exige sentimientos intensos, se conforma con la suave presencia del amado, incluso cuando solo la percibimos como una brisa que roza el alma. Si después de orar sientes ese impulso irresistible de querer continuar en oración, si tras haberte acercado a Dios anhelas más tiempo junto a Él, incluso en esos momentos donde parece que nada sucede, puedes estar seguro de una cosa: tu oración está siendo escuchada y bendecida con una gracia especial que muchas personas nunca llegarán a experimentar. La segunda señal que Santa Teresa identificó es todavía más sutil y, por ello, suele pasar desapercibida por muchas almas. Se trata de una paz profunda, que permanece firme incluso cuando todo a tu alrededor parece conde y el mundo se vuelve caótico. No es una tranquilidad pasajera ni un simple estado emocional que cambia según la situación, sino una serenidad que brota del fondo del alma. Desde un lugar que el mundo no puede tocar ni entender. ¿Has sentido alguna vez esa calma extraña que llega justo en medio de la tormenta, cuando deberías estar más preocupado? Esa fortaleza que surge, inesperadamente, cuando todo parece desmoronarse. Esa es la paz de Dios actuando como respuesta silenciosa a tus plegarias más íntimas. Teresa misma vivió esta experiencia en carne propia durante la fundación del monasterio de San José, enfrentando enormes dificultades: la oposición de las autoridades y las críticas duras de quienes no creían en ella. En su autobiografía, ella describe que, en medio de la peor tormenta, su alma permanecía serena como un lago en calma, no porque ignorara los problemas, sino porque había algo más grande dentro de ella, la presencia viva de Dios, que respondía a sus oraciones con una paz que supera toda comprensión. Esta paz verdadera tiene características muy claras que la distinguen de la simple resignación o de estados emocionales temporales. Primero, no elimina los problemas, pero te da una seguridad interior para enfrentarlos con valentía. Segundo, no depende de cómo te sientas en ese momento, puede coexistir con tristeza, cansancio o preocupación. Y tercero,
y quizás lo más importante, te permite tomar decisiones desde un lugar de claridad y confianza, no desde el miedo o la desesperación. Si alguna vez notaste que, tras un tiempo de oración profunda, tus problemas siguen igual pero tu manera de verlos ha cambiado por completo, ahora sabes cuál es la razón. Esa transformación interior, esa capacidad para mirar la vida con confianza en lugar de ansiedad, es una de las respuestas más preciosas que Dios puede darte. Santa Teresa lo expresó de manera hermosa cuando dijo que el alma que reza de verdad aprende a bailar bajo la lluvia porque sabe que quien la ama tiene el control tanto de la tormenta como del sol. Si estas palabras resuenan en tu corazón y reconoces en ti esa paz misteriosa que sigue a la oración, déjalo en los comentarios y di: Santa Teresa, enséñame a reconocer tu paz en mi alma. Y recuerda suscribirte para seguir explorando juntos los tesoros que pueden transformar la vida de oración para siempre. La tercera y última señal que Santa Teresa reveló es la más profunda y también la más misteriosa: un dolor santo por el pecado que no nace del miedo ni de la culpa, sino del amor herido. Es ese sentimiento especial de tristeza que surge cuando reconocemos que algo en nuestra vida no está en sintonía con Dios. Pero esta tristeza no es pesada ni paralizante, sino purificadora. ¿Has experimentado ese pesar sagrado después de examinar tu conciencia en momentos de oración? Ese dolor que no lleva a la desesperación, sino a un deseo ardiente de cambiar, de crecer, de acercarte más a la santidad. Santa Teresa hacía una distinción muy clara entre dos tipos de arrepentimiento. Por un lado, está aquel que nace del miedo, un llanto temeroso, como el de un esclavo que teme la ira del amo. Pero por otro, está el arrepentimiento que brota del amor, un llanto dulce y humilde, como el de un hijo que sabe que ha lastimado el corazón de su padre y desea sanar esa herida. Cuando tu oración es verdaderamente escuchada, Dios te regala la gracia de ver tus faltas como heridas que necesitan sanación y no como delitos que merecen condena. Es una luz interna suave pero clara, que no te ciega ni permite el engaño propio. Teresa escribió: el alma que empieza a mirar sus defectos con los ojos de Dios deja de temer a la verdad y empieza a amarla. Y esta tristeza santa siempre llega acompañada de esperanza, porque transforma el corazón y abre el camino a una vida renovada en gracia y en amor profundo. No se trata de una desesperación vacía, ni de sentirse perdido sin esperanza. Es, más bien, una tristeza confiada y llena de ternura, la que surge en quien sabe que está en manos de un Dios misericordioso y amoroso. Cuando esa pena suave toca tu corazón, no nace por miedo al castigo o a la condena, sino por el dolor de haber herido a quien más te ama. Esa es una de las respuestas más cerca y profunda que Dios concede a nuestras oraciones. Es como si el Espíritu Santo susurrara ternura al alma: te amo tanto que no puedo permitir que continúes dañándote con el pecado. ¿Has notado cómo, después de ciertos momentos de oración sincera, tu conciencia se vuelve más sensible, pero también más llena de esperanza? Ahora puedes ver con más claridad tus errores, pero sin caer en la tristeza paralizante o en la autocompasión. Eso es obra divina, un trabajo delicado que pule el alma como el artesano pule una piedra preciosa para revelar su brillo oculto. Santa Teresa aseguraba que esta gracia de un arrepentimiento nacido del amor, no del temor, era una de las señales más claras de que Dios escucha nuestras plegarias. Cada lágrima santa derramada en la oración es como una gota que limpia el alma y la prepara para recibir bendiciones aún más grandes, pero ella también nos enseñó que no basta con reconocer estas señales, sino que es vital aprender a cuidarlas y cultivarlas. En sus escritos más íntimos, Teresa revela que estas tres señales de que Dios responde a nuestras oraciones pueden apagarse fácilmente si no aprendemos a guardar un silencio profundo en nuestro interior. ¿Te has percatado de que vivimos en una época saturada de ruido? No solo ese ruido externo que nos rodea, sino también el torbellino incesante de pensamientos, preocupaciones y distracciones que llenan nuestra mente. En medio de todo ese caos, los delicados susurros de Dios corren el riesgo de perderse y quedar ahogados en la tormenta. Lo más hermoso es que este amor no es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza. Es un don puro de la gracia, la respuesta divina a nuestras oraciones que renueva nuestra capacidad de ver a cada persona como un hijo amado de Dios, con sus debilidades y virtudes. Pero Teresa también llegó a un momento de gran revelación. Esas primeras 4 señales que te enseñamos no son solo consolaciones temporales o etapas pasajeras. Son la antesala de algo mucho más grande. Son como los primeros rayos del amanecer que anuncian un día esplendoroso o las primeras flores que prometen una primavera llena de vida. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde conduce este camino auténtico de oración? ¿Cuál es el destino final de un alma que persevera, dialogando amorosamente con Dios en todas las estaciones del espíritu? Teresa supo la respuesta porque la vivió. La meta última de la oración no es recibir consuelo solo para sí mismo,
sino convertirse en consuelo para otros. No es simplemente sentir el amor de Dios, sino ser un canal vivo de ese amor para el mundo. En los últimos años de su vida, Santa Teresa experimentó lo que llamó el matrimonio espiritual, un estado de unión tan profunda con Dios que la presencia del amado era constante y viva en el centro de su alma, más allá de momentos especiales de oración. Pero lejos de alejarla del mundo, esa unión la convirtió en la persona más activa e influyente de su tiempo. Fundó 17 monasterios, escribió obras que todavía iluminan almas, reformó una orden religiosa y viajó por toda España predicando con su ejemplo la posibilidad de una vida entregada y transformadora. Santa Teresa descubrió que la verdadera mística no es un escape del mundo, sino una fuerza que capacita para cambiarlo desde dentro, con amor y entrega. ¿Ves ahora por qué es tan vital aprender a identificar las señales que indican que Dios está escuchando tu oración? No es solo para tu tranquilidad espiritual o para confirmar que logras el camino. Cada una de esas señales te prepara para algo más grande, ser un instrumento vivo de la misericordia de Dios en un mundo que tanto necesita amor auténtico y sanación. Cuando en ti crece la sed espiritual, estás siendo llamado a guiar a otros hacia la fuente de agua viva. Cuando cultivas esa paz profunda que permanece en medio de la tormenta, te conviertes en refugio para quienes atraviesan dificultades. Cuando permites que el dolor santo purifique tu corazón, te preparas para curar almas heridas. Y cuando ese amor sobrenatural por el prójimo florece en tu interior, sabes que tu oración personal se ha convertido en bendición para toda la humanidad. En ese momento, ya no oras solo para ti, sino por todo el mundo, siendo luz y esperanza para quienes más lo necesitan. Ahora ya no buscas solo tu propia santificación, sino un deseo más grande, la redención de todo el mundo. Santa Teresa, en una de sus últimas cartas, escribió que el alma que aprende a amar como Dios ama se vuelve como una segunda Eucaristía, entregándose por completo para que otros puedan vivir y encontrar vida verdadera. Ese es el destino glorioso que esas señales aparentemente pequeñas, pero profundas, nos están conduciendo a alcanzar. ¿Estás dispuesto a dejarte guiar hacia esa meta tan sublime? Lo que hemos recorrido hasta aquí es solo el comienzo de tu verdadera aventura espiritual. Porque ahora que conoces las señales infalibles que confirman que Dios está escuchando tus oraciones, tienes una responsabilidad sagrada: vivir en esa confianza, perseverar en el camino aun cuando las señales parezcan ausentes, y convertirte en un testimonio vivo de que la oración auténtica no solo transforma al que ora, sino que toca y cambia el mundo entero. Santa Teresa de Jesús no nos dejó estas enseñanzas como simples datos históricos o teorías abstractas. Ella las vivió con el corazón encendido, las probó en el fuego de experiencias difíciles y las grabó con lágrimas. Para que podamos recorrer con paso seguro el camino que conduce a la unión perfecta con Dios. ¿Recuerdas cómo empezamos este viaje? Te pregunté si alguna vez dudaste de que tus oraciones fueran escuchadas, si sentiste que tus palabras se perdían en el silencio divino. Hoy sabes, con certeza plena, que ese silencio no es ausencia, sino plenitud. No es vacío, sino una presencia tan profunda que supera cualquier sentido humano. Cada vez que sientes esa sed espiritual que crece en lugar de apagarse, Dios te está diciendo: te estoy preparando para recibir más de mí. Cuando te invade esa paz inexplicable en medio de los problemas, Él susurra: soy tu refugio y tu fuerza. Cuando tu corazón se purifica en el dolor santo, el Señor te revela: te amo demasiado para dejarte como estás. Y cada vez que ves que tu amor hacia los demás se renueva, especialmente hacia quienes te cuesta amar, Dios te confirma: mi gracia obra en ti de manera real y transformadora. Estas no son ilusiones ni autoengaños. Son realidades espirituales tan firmes como las montañas, tan claras como la luz del sol, tan verdaderas como el latir de tu corazón. Y ahora que las conoces, no podrás volver a orar igual, ni dudar como antes, ni sentirte abandonado. Has aprendido el lenguaje secreto con el que Dios conversa con las almas que lo buscan y lo aman. Santa Teresa cerraría este encuentro contigo con las palabras que escribió al final de su vida, habiendo recorrido el camino desde la aridez más seca hasta la unión más sublime. No temas, alma querida. Si perseveras en la oración, aunque no sientas consuelo, aunque el cielo parezca cerrado de bronce, aunque tus palabras te suenen vacías, ten por seguro que Dios te está moldeando en el crisol del amor, puliéndote como se pule un diamante, preparándote para brillar con una luz que ni siquiera imaginas. Porque el alma que ora de verdad, aunque crea que no sabe hacerlo, ya está unida a Dios de manera misteriosa, pero totalmente real. Y esa unión, una vez establecida, dura para toda la eternidad. ¿Estás listo para comenzar esta nueva etapa en tu vida de oración? ¿Tienes el valor de ver el silencio de Dios no como abandono, sino como un abrazo?
¿Te atreves a confiar en que tus oraciones más secas pueden ser precisamente las que más transforman tu alma? Entonces, levanta tu rostro hacia el cielo y di, con fe quien ya conoce este secreto: Señor, aunque no sienta tu presencia, sé que me escuchas. Aunque no vea cambios a mi alrededor, confío en que estás obrando en lo más profundo de mí. Aunque parezca que mi oración no tiene fruto, creo que cada palabra que te dirijo está transformando mi alma para toda la eternidad. Y desde este momento, cada vez que dudes o sientas que tu oración se pierde en el vacío, recuerda las 4 señales infalibles que Santa Teresa te ha revelado. En ellas encontrarás una certeza silenciosa, pero imposible de negar: eres profundamente amado, continuamente escuchado y eternamente sostenido por el Dios que nunca deja una súplica sin respuesta. Por eso, Teresa insistía en la importancia de crear verdaderos espacios de silencio en la oración. Pero no se trata solo de buscar un lugar tranquilo o apagar el teléfono. El silencio del que hablaba Teresa es mucho más profundo: es aquietar ese parloteo constante de nuestra mente, detener esa rueda interminable de pensamientos sin sentido, callar los miedos que susurran en nuestro interior. El alma que no sabe hacer silencio es como un estanque agitado por el viento. Aunque el agua sea pura, nunca reflejará el cielo con claridad. En cambio, el alma en calma se vuelve espejo perfecto, capaz de percibir la gracia divina en sus movimientos más sutiles. Pero, ¿cómo lograr ese silencio en nuestra vida moderna, llena de distracciones? Teresa daba una clave preciosa: la práctica del recogimiento, que consiste en apartar suavemente la atención de todo lo que no es esencial durante la oración. No es una lucha violenta contra las distracciones, sino un acto de amoroso desapego, como cuando durante una conversación con el ser amado ignoramos los ruidos de la calle. Cuando el alma se recoge, decía Teresa, es como si cerrara todas las puertas de su ser, dejando abierta solo la del corazón. Por esa pequeña entrada entra Dios con toda su dulzura y paz. Esta práctica requiere paciencia y constancia, porque al principio el alma se resiste. Estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos parece extraño, vacío, incluso aterrador. Sin embargo, quien persevere descubre que el silencio interior no está solo. Está lleno de una presencia viva, delicada y profundamente consoladora, que no necesita palabras para sentirse real. Es en ese silencio donde las 3 señales de que Dios escucha se manifiestan con claridad y fuerza. Y más aún, Santa Teresa nos habla de un momento en la oración, llamado oración de unión simple, donde estas señales se entrelazan en una experiencia única. No es una vivencia reservada a los santos o a unos pocos, sino algo al alcance de cualquier alma que persevere. Con humildad y amor, ¿has sentido alguna vez que, en medio de la oración, ya no eres tú quien habla, sino que algo más grande ora a través de ti? Momentos en los que la sed de Dios, la paz profunda y el arrepentimiento amoroso se unen en una sola llama que arde en el centro del alma. Esos instantes son un encuentro íntimo con el corazón mismo de la vida espiritual. Santa Teresa describía estas experiencias con metáforas que aún conmueven el alma, que se sumerge como una esponja en un océano infinito de amor, o como un tronco seco que de repente se enciende sin saber de dónde vino el fuego. En esos momentos, la oración deja de ser solo palabras. Se convierte en encuentro, en abrazo, en transformación profunda. Continúa cultivando esta vida de oración paciente y sincera, y verás cómo estas señales comienzan a revelarse en tu propio camino espiritual, confirmando que, aunque a veces no lo sientas, Dios siempre te escucha y obra silenciosamente en tu alma. En esos instantes de profunda unión con Dios, todas las dudas sobre si nuestras oraciones son escuchadas desaparecen como por arte de magia. La presencia activa del Señor se hace tan evidente y luminosa como el sol en el mediodía. No necesitas visiones ni voces que vengan del cielo. Basta con esa certeza tranquila y suave de sentirte abrazado por un amor inmenso e incondicional. Pero, ¿qué hacer cuando esos momentos de cercanía parecen escasos o se esfuman y volvemos a la sequedad habitual? Santa Teresa nos brinda una respuesta llena de sabiduría y sencillez. No intentes forzar que la experiencia maravillosa se repita una y otra vez. Más bien, mantente fiel a la actitud interior que la hace posible. Imagina encender un fuego, no puedes obligar que la llama surja, pero sí puedes preparar la leña seca y cuidar el espacio para que, cuando llegue la chispa, el fuego pueda prender. La clave está en la fidelidad a los pequeños actos de amor diarios, en perseverar en la oración aunque no recibas consuelo, y en tener paciencia con tus debilidades y limitaciones. Todo esto prepara el alma para recibir esos dones extraordinarios cuando Dios decida concedértelos. Esta enseñanza de Santa Teresa es una liberación preciosa,
nos libera de la ansiedad espiritual de buscar respuestas inmediatas y espectaculares. A medida que reconocemos las respuestas divinas en el lenguaje silencioso del alma, aprendemos que lo extraordinario suele estar escondido en la sencillez y constancia de la oración diaria. De este modo, dejamos de depender de nuestras emociones para sentirnos cerca de Dios. Comprendemos, a través de Santa Teresa, que el amor verdadero se mide por lo que elegimos hacer, incluso cuando no sentimos nada en lo profundo del corazón. Sin embargo, no todo camino está exento de riesgos. Santa Teresa advierte sobre una trampa sutil que acecha al alma, el orgullo espiritual. ¿Has notado que cuando experimentamos momentos intensos de oración o percibimos claramente la presencia de Dios, a veces surge una voz interior que nos dice, qué especial eres, o cuánto has crecido espiritualmente? Esa voz no viene de Dios sino del enemigo del alma, que busca alejarnos silenciosamente haciéndonos creer que somos los autores de las gracias recibidas. Teresa experimentó esa tentación cuando comenzaron a visitarla visiones y éxtasis. En lugar de sentirse orgullosa, ella sintió temor y buscó consejo en sus confesores, porque había aprendido que la verdadera humildad siempre duda de sí misma antes que de Dios. Escribió que cuando el alma comienza a saborearse a sí misma, más que a Dios, es señal de que la pureza de la oración está en peligro. Por eso recomendaba que todas las gracias recibidas sean examinadas con cuidado por personas experimentadas y santas, especialmente confesores, para mantener el alma en camino recto. Pero, ¿cómo distinguir el gozo santo de la presencia de Dios del orgullo espiritual que se adueña de nuestro corazón? Santa Teresa fue clara: la verdadera gracia aumenta la humildad, el amor hacia los demás y el deseo de pasar desapercibidos. Si luego de momentos especiales en la oración sientes ganas de contar a todos lo que has vivido, o te comparas con otros creyentes sintiéndote superior, o juzgas a quienes no han tenido esa experiencia, probablemente el orgullo ya está infiltrándose en tu vida interior. Por el contrario, la auténtica gracia te hace más compasivo, paciente y consciente de tus propias limitaciones. La fórmula que Teresa proponía para enfrentar esta tentación era sencilla y profunda: dar gracias sin apropiarse. Cada vez que reconozcas una de las señales de que Dios escucha tu oración, en vez de pensar, qué bueno soy en la oración, o qué especial soy, simplemente di con humildad, gracias, Señor, por tu misericordia sobre un alma tan pobre como la mía. Esa actitud de gratitud mantiene al alma protegida del orgullo y abierta para recibir bendiciones aún mayores. Porque, como nos enseña la Escritura, Dios se resiste a quienes se llenan de soberbia, pero derrama abundante gracia sobre los humildes. Un alma verdaderamente humilde es como un valle que acoge con amor toda el agua que baja de las montañas. Al profundizar en el camino de la oración y en estas señales, Santa Teresa descubrió una cuarta señal, tan sutil que al principio no la había percibido, pero que engloba y da sentido a todas las demás: el crecimiento del amor hacia el prójimo, especialmente hacia aquellos que nos resultan más difíciles de amar. Este amor creciente es la verdadera señal de que Dios está obrando en tu interior, transformándote cada día más a su imagen. ¿Has notado alguna vez que, a medida que tu vida de oración se vuelve más intensa y sincera, también crece tu paciencia hacia quienes te rodean? De manera casi misteriosa, comienzas a mirar a los demás con un corazón más compasivo, incluso hacia aquellos que te han lastimado o que antes te resultaban difíciles de soportar. Esta transformación no es obra del azar ni de un simple cambio de actitud. Es la evidencia más clara y profunda de que tu oración no solo está siendo escuchada, sino que está dando frutos reales y concretos en tu alma. Santa Teresa fue la primera en observar este fenómeno en su propia vida y luego en las personas que guiaba espiritualmente. Ella escribió que cuando el alma empieza a saborear verdaderamente la presencia de Dios en la oración, es imposible que ese amor no se derrame hacia los demás. Es como si el amor divino fuera un perfume intenso que impregna todo a su paso. Personas que antes parecían insoportables empezaron a despertar en su corazón sentimientos de ternura y comprensión. Los defectos que causaban molestia dieron paso a la pasión por ayudar y perdonar. Las ofensas que antes herían profundamente comenzaron a ser motivo de oración y misericordia hacia quienes las causaban. Esta señal es especialmente valiosa, porque es imposible fingirla. Podemos aparentar fervor o encantar con relatos de experiencias místicas, pero simular un amor auténtico hacia quienes nos hacen daño es un imposible. Cuando la paciencia crece con los enemigos, cuando la compasión verdadera florece hacia los difíciles, puedes estar seguro de que Dios está transformando tu interior en la imagen de su Hijo, que amó incluso a quienes lo crucificaron. ¿Recuerdas las palabras de Jesús, cuando dijo que por el amor al prójimo seríamos reconocidos como sus discípulos? Santa Teresa comprendió por qué, porque ese amor sobrenatural hacia el otro es la señal externa más clara e irrefutable de que Dios habita en nosotros.
Todo lo demás puede ser ilusión o emoción pasajera, pero el amor al prójimo que nace de lo más profundo del alma revela la presencia viva de Dios en nuestro corazón.